El metadato de la semana con nuestro compañero Guillermo Jeremía. Hola Guille, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola Ezequiel, muy buenas tardes. El saludo al país federal todo. Bien, bien. Se termina la semana. Sí, ha arrancado también Noviembre, estamos con noviembre, ¿no? Sí. A full. Ya entramos en aceleración hacia el pan dulce y los turrones, ¿no? Bandeja el fin de semana, uno dice cuando empieza a ver ya el mes pasado algún pan dulce, ya el cierre de año está a la vuelta de la esquina. Ya ¿no? estrené eso, pan dulce. Sí, también. Claro, sí, tiene que tenerlo. Por el precio creo que estoy comiendo los turrones del año pasado. Me parece. Y eso hay que chequearlo. Eso, me parece, sí, porque conseguí cosas de promoción. Me parece que son los del año pasado. Bueno, total. Quien está festejando por anticipado el fin de año es el gobierno nacional. Javier Milei está celebrando el cierre de un mes, de octubre, con euforia en los mercados. Crecimiento de las acciones de las empresas argentinas que cotizan en el exterior, baja del riesgo país y también estabilidad en el dólar. Pero el dólar tiene un capítulo muy particular, porque dos cosas han sucedido esta semana que muchos no se han conocido. Primero, el gobierno salió al mercado a renovar 8 billones de pesos, es decir, miles de millones de pesos, en papeles de deuda. ¿Qué significa renovar? Vencimientos que llegan en esta época y que el gobierno ofrece el mismo papel tirado hacia adelante para entusiasmar a los inversores. Bueno, generalmente los gobiernos renuevan esas obligaciones. Esta semana, esos 8 billones de pesos, miles de millones de pesos, fueron renovados solos en un 55%. El 45% le dijo al gobierno, no, quiero que me des la plata. ¿Qué es la plata? La plata son pesos que van a dólar. Por eso el gobierno, en el mes que marcó un récord de compra de dólares para alimentar las reservas, también fue el mes, octubre, en el que mayor pérdida de reservas tuvo. No le alcanzó la cantidad de dólares que compró, producto de los dólares que ingresaron del blanqueo, que ya alcanza los 18.000 millones de dólares, que tuvo que venderlos para pagar esas obligaciones internas de los especuladores financieros, lo que vienen a hacer el carry trade, eso de traen dólares, compran pesos, después se vuelven con los pesos a dólares y fugan los dólares. Y en el medio hacen una diferencia. Ese proceso, los inversores en papeles, en cuestiones financieras, creen que el gobierno lo va a continuar por lo menos hasta las elecciones del año que viene, pisando el dólar y especulando con los recursos que le ingresan vía blanqueo. Por eso esta semana, apenas Luis Toto Caputo no pudo renovar esos vencimientos y tuvo que salir a poner los dólares, esos que había juntado porque vinieron del blanqueo, inmediatamente después lo que hizo fue, a través de un tuit, prolongar el periodo de blanqueo, que ya había tenido una prolongación y ahora volvieron a postergarlo esperando que entren más dólares. En ese contexto todos giraron la cabeza y miraron hacia los sectores agropecuarios, que son los que aparentemente tienen muchos dólares en su poder y no se los entregan al gobierno esperando la devaluación. Cuando le puse el aparentemente no es ingenuo, sino que es intencional. ¿Por qué? Porque esta semana, hoy mismo, se publicó un informe respecto de la liquidación de cosecha por parte de este periodo. Porque se tiene la idea que el campo está sentado arriba de los hilos bolsa. Bueno, cuando miremos los números finos, vamos a ver que no es así. Vamos a comenzar con esos números finos. Miren, en lo que va del año 2024, la liquidación de cosecha en octubre fue de 2.553 millones de dólares. En octubre liquidaron 2.553 millones de dólares. Los productores que la tenían en sus campos, los agroexportadores, estableciendo un crecimiento respecto de octubre del año anterior de un 243%. Es decir, que liquidaron 2 veces y media más en este octubre que en el octubre anterior. La excusa del octubre anterior es que era un mes horrible, porque era la sequía, un año muy difícil para los rendimientos. Pero mire, eso comparado con el 2023, que se habían liquidado solo 744. En el 2022
En octubre, 1.267. En el 2021, 2.417. En el 2020, 1.716. En el 2019, 1.978. Y en el 2018, 1.184. Bueno, como ustedes ven, desde el 2006 en adelante, todos los octubres, con lluvias o con sequías, hubo menores liquidaciones que las que tuvo en este octubre el gobierno de Javier Milei. Esto hace en una serie que va desde 2006 a 2024. A su vez, se ubica un 61,4% por encima del promedio de los últimos 19 años y es el mejor registro para el mes de octubre desde 2002. Es decir, que en octubre, en este mes que pasó, la cantidad de dólares que el sector agrícola ganadero, el campo, a través de los agroexportadores o de los propios productores, ha sido récord desde el 2006 hasta nuestros días. Con lo cual empieza a relativizarse esa idea de que el campo no está liquidando, que están sentados arriba de los hilos bolsas. Vamos a compararlo con otros años. En los primeros 10 meses de este 2024, el monto liquidado a lo largo de todo el año, ya dijimos que habían sido 2.553 millones de dólares en octubre. Bueno, durante todo el año el monto liquidado fue de 21.125 millones de dólares. El cuadrito azul que ustedes están viendo allí es el año 2024. Ese monto de 21.125 millones de dólares liquidados a lo largo de estos 10 meses es 20,8 más que el acumulado para el mismo periodo del 2023. Es decir, que en el año que está en curso, el sector agrícola ganadero le liquidó un 20% más que al gobierno anterior. Insisto que el 2023 es un año que hay que ponerlo con asterisco por el tema de la sequía. Pero está un 5,1% debajo del promedio de los últimos 7 años. Es decir, que cuando uno compara la serie de los últimos 7 años, lo que se lleva liquidado a lo largo de todo el año es un 5,1%. Es decir, que no es tanto menos de lo que se piensa que el campo ha liquidado. Es un 5,1% menos del promedio. ¿Por qué hago este subrayado? Bueno, porque las expectativas que tiene el gobierno de conseguir más dólares en el campo son expectativas falsas, porque en promedio, en estos últimos 7 años, le ha liquidado más o menos lo mismo que otros gobiernos, un 5% más. La pregunta es, ¿dónde fueron a parar? Que es la pregunta que se está haciendo el campo. Los 21.125 millones de dólares que liquidó en estos 10 primeros meses. Miren, en el 2022, a lo largo de ese año fue bueno en sequía. Vamos a ver otra vez el cuadro. Fueron liquidados en total 35.035 millones de dólares. Uno puede pensar que en esa época, en el 2022, gobernaron Alberto y Cristina, había una expansión de la economía tras la profunda caída que provocó la pandemia y había gasto de recursos por parte del Estado. Esto que se criticaba mucho, recursos de distinta índole con beneficios para distintos sectores. Pero el Estado estaba presente y activo. Con la motosierra, Javier Milei cortó la obra pública, cortó las mejoras salariales para jubilados y pensionados, licuó el poder adquisitivo de los trabajadores y sin embargo 21.125 millones de dólares que el campo le dio no están por ningún lado, o sí sabemos dónde está. Bueno, fue a alimentar lo que está haciendo que el mercado lo celebre como una fiesta, la especulación financiera. Esos 21.125 millones de dólares que ya el campo le liquidó, le depositó en el Banco Central al gobierno de Javier Milei, no están más porque las reservas son negativas y está el dólar pisado y está la especulación financiera a la orden del día. Esos dólares se fueron en especulación financiera, se fueron del país
para pagar los intereses de los que vienen, se pasan a pesos, de pesos se transforman a dólares que están pisados y eso lo vuelven a sacar del país. Es un error creer, es un error de interpretación nuestra también de los periodistas, que estábamos convencidos que el campo estaba especulando. El campo no está especulando, o en todo caso un 5% menos que otros años promedio. Pero el campo no está especulando, el campo está haciendo como todos los años, con gobiernos empáticos o no empáticos ideológicamente. El problema, que es muy grave, es que nada de lo que el campo le está permitiendo en ingresos de divisas queda anclado en la República Argentina, o en mejores salarios, lo que sería el déficit del Estado, mal llamado de mi punto de vista, pero el déficit del Estado, ni en obras de infraestructura, porque todas las obras están paradas, ni en mejoras de condiciones de la sociedad, salvo para unos pocos, para los que se dedican a especular con las finanzas. A eso fueron a parar los 21.000 millones de dólares que la producción agrícola ya le dio al gobierno de Milei en 10 meses. Así son las cosas. Gracias, Guillermo. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Buen fin de semana.